En el maratón se sufre de una forma y en la ultradistancia se sufre de otra. Vamos, si eres corredor y al igual que yo te interesa saber sobre los demás corredores, sobre qué hacen, cómo entrenan, cómo descansan, qué se alimentan y cómo están obteniendo los resultados que obtienen, te invito a ver esta entrevista que le hice a Livio Félix. Livio es ganador y posee el récord de los 100K del Caribe y el Pico Express, el Pico Duarte. Es el hombre que más rápido ha subido y ha bajado el Pico Duarte de República Dominicana. Dicen, entonces, vamos a conocer cómo entrena Livio Félix. Y espero que te sea de mucha utilidad toda la información que le podemos sacar en estas 2 horas y media de tertulia. El video No se logra nada. Ok, ahí volvemos al entrenamiento de calidad. Sí. Eres muy fino con eso, a final de cuentas. Mira, pero ¿cómo tomar la decisión, verdad? De hacer una distancia de esa magnitud. O sea, que tú corres de un maratón, que en el maratón uno llega con lo último, a esos 42 kilómetros, como dices, coño, déjame meterle 10 kilómetros más. O sea, ¿cómo tú te lanzas, cómo se lanzan ustedes a hacer ese evento? Y no es meterle 10 kilómetros cualquiera. Exacto. Estamos hablando son un kilometraje con un desnivel positivo y sobre el nivel del mar, que si nos ponemos a comparar, hacer un maratón es exigente, pero hacer la ultra también es exigente. Claro, son dos entrenamientos con un enfoque totalmente diferente. En el maratón se sufre de una forma y en la ultradistancia se sufre de otra. Pero el haber llegado ahí, respondiéndote a tu pregunta, fue eso. Nos metimos al trillo y comenzamos a conocer las carreras que habían, y teníamos amigos que iban a participar en ellas, nos motivaron y dijimos, vamos arriba. Uno siempre estaba abierto a probar cosas nuevas. Ok, ¿y eso fue hace qué tiempo? Eso fue 2021. 2021. Sí, 2021 fue. ¿Y recuerda el tiempo que hicieron en ese momento? Yo sé que fueron menos de 11 horas. Fueron como 10 horas 54. 10:54. Sí. Perdón, 10 horas 10:48, se lo editamos. 10 horas 48. Sí, wow. 10 horas 48 en 100 kilómetros. Sí, el récord en ese momento era de 11 horas individual. 11 horas 1 minuto creo que era. Y luego en la modalidad de relevo, no te sé decir qué tiempo era. Yo sé que nosotros implementamos récord tanto en relevo como individual. Sí. Eso es una hazaña que en tu primera carrera tú implantes un récord. Sí. Entonces son cosas que no, los récords no se dan todos los días, ¿verdad? Y en tu primer evento tú implantes un récord, eso es algo de admirar. No nos quedamos ahí es donde decimos, vamos por más. Entonces en el 2022 hacemos la transición a la distancia full. Ahí sí nos vamos de la mano con un entrenador que está prácticamente capacitado para ese tipo de distancia, que es Miguel Vázquez, del Parque Outdoor en ese entonces. Y ahí cada quien depositó la confianza entre sí para apoyarnos mutuamente y llegar a esos 100 kilómetros. Una de las partes más difíciles para mí en ese entonces, que a veces creemos que todo es color de rosa, fue cuando ya estábamos en la fase final, que me tocaba hacer 8 horas de un entrenamiento. Me fui a Ligüero, yo solito, eran 12 mediodía, casi 2 de la tarde, todavía yo seguía por ahí solo, huérfano. Y logré hacer, creo que fueron como 55 o 60 kilómetros dando vueltas. Solo por ahí. Solo por ahí. Y me dice el entrenador el domingo, que casi siempre hablamos, o el mismo sábado, no recuerdo, que había que buscar hacer 8 horas de nuevo. ¿Al día siguiente? Al día siguiente. No, perdón. Del otro fin de semana, okay, que caía sábado, que era sábado. Ahí
sin preguntar muchas cosas, yo le dije, vamos arriba. Y me puse a pensar qué pudo haber pasado en ese entrenamiento de esas 8 horas que a él no le gustó. Ok. Entonces, ¿Tú entendiste que lo había hecho perfecto? Entendí que para el tiempo y la distancia, más el desnivel, como que no iba de acorde en ese momento, pero no indagué mucho, como buen alumno al fin, mente positiva, vamos arriba. Y ya para el sábado coordinamos, armamos la logística, Marlene y yo, y dijimos, vámonos a la ruta de la carrera. Y ahí empezamos. O sea, a la pirámide. Nos fuimos a Ocoa, sí, y de ahí dijimos, vamos a darle a donde den las 8 horas. Y a suerte y verdad, nos fuimos, porque sentía que no había dado todo de mí en ese entrenamiento anterior. Sí. Y ahí me desboqué. Cuando uno dice que se desbocó fue que... ¿Le diste con todo? Le di. El reloj en ese momento llegó a decirme batería baja. Cuando iba como por el kilómetro 70, que fue el entrenamiento, el kilometraje más alto que hice en ese momento. Yo dije, cuando se me apague el reloj, termino. Oye, terminé las 8 horas, ¿verdad? El reloj diciendo batería baja. Hice un kilometraje ahí extraordinario. Llegué a Santo Domingo y todavía el reloj decía batería baja. Mira, chulo, ¿y qué reloj tú tenías en ese momento para comprar uno de esos? No recuerdo, pero creo que era un 2.35, si mal me acuerdo. Oye, eso es el final. Mira, chulo, una pregunta. ¿Y cómo tú llegas, haces contacto con tu entrenador, con Miguel? ¿Cómo se da esa relación? Justamente en ese tema de los trillos del sábado, que fue a través de ellos que nosotros empezamos. Cuando ya no había nada que hacer aquí en la capital, decíamos, bueno, vámonos a trillar los sábados con el grupo. Y ahí comenzamos a interactuar y a conocernos. Y ahí conocí muchísimas personas más que todavía hoy en día seguimos siendo amigos y seguimos en la vida del trillo. Mira, ese entrenamiento de Ocoa hacia la pirámide, yo me imagino que en ese momento, ¿verdad? Era súper duro. Porque yo intenté hacerlo, ¿verdad? Y a mí me costó muchísimo trabajo hacer ese. Sí. Hoy en día, que ya hoy uno tiene mucho más herramientas, mejor calzado, alimentación, todo ese tipo de cosas. Menos que en el 2021 eso estaba prácticamente iniciando, sí. Suplementos y ese tipo de cosas. No, ya esa fue para el 2022. No solo eso, que cuando ya terminamos ese fondo, que era el último. De 70 kilómetros. No, fue en 70 y pico alto, era hasta que cayeran las 8 horas y yo esperando que el reloj se apague y el reloj nunca se apagó. Tuve que terminar mis 8 horas completitas. Oye, tú dices 8 horas y yo me lo imagino en mi cabeza, ¿verdad? La mayoría de gente trabajamos 8 horas y tú sabes todo lo que uno hace en 8 horas. Imagínate tú 8 horas moviéndote, 8 horas en movimiento. Corriendo. Oye, eso es... Sí. Se dice rápido, pero yo me imagino la travesía que es. Sí, a la misma vez, yo siempre he dicho que en el entrenamiento se sufre para ir a disfrutar la carrera. Aunque mucha gente lo coge inverso. Mucha gente se disfruta el entrenamiento para ir a sufrir en la carrera. Pero no solo eso. Y otros sufrimos en entrenamiento y sufrimos en carrera. Coña, doblemente. No solo eso, que después de haber hecho ese fondo largo, que ya era el último, que se supone que veníamos en descenso ya, suspenden la carrera y la mueven a otra fecha. Ya. Lo que cuando recibí esa noticia fue duro. Me impactó muchísimo, tanto a nivel emocional. Yo estaba que no quería, me tocaban el tema y yo decía, no quiero hablar de eso, ¿sabes? No quería hablar, duré una semana y pico sin hacer nada, que no entrené, estaba dado. Ya después de ahí comencé de nuevo como que a buscar la chispa de motivación y volviendo en sí y viendo que es algo que nosotros no controlamos, que fue un tema que se salió de control y volvimos de nuevo a reenganchar para volver a hacer los 100K. O sea, tuviste que hacer un entrenamiento
de 70 kilómetros otra vez. No, sino que volvimos a prolongar el entrenamiento donde se supone que ya estábamos... Que ya había alcanzado el pico. Que ya había alcanzado el pico y que ya nada más era ir a hacer la carrera. ¿Y cómo te fue en ese? ¿Cómo te fue a nivel, pues sabemos número, a nivel físico? ¿Cómo te sentiste más o menos en esa? ¿Te funcionó? ¿Te aprovechó que se moviera la fecha o te perjudicó? Yo te diría que esa parte yo la tuve en duda. No sé si fue lo mejor, si me dio tiempo a prepararme mejor, o si podríamos decir que fue positivo. Todo fue positivo, porque fuimos a la carrera y logramos un tiempo extraordinario. Decimos extraordinario porque fue extraordinario. Ahí implementamos otro récord más. ¿Qué tiempo hiciste en ese momento? Fueron unas 10:29 y no me acuerdo cuántos segundos. ¿Y los segundos casi siempre se me olvidan. No. Oye, hay que ser defensor de los segundos. Sí, antes de la décima. Oye, mira, ¿y qué tiempo había en ese momento? En ese entonces era 11 horas. Creo que Anthony Díaz, el famoso chino de Santiago, había bajado el récord a 11 horas, si mal recuerdo. Habría que buscar los números para decirte con serenidad. Y nada, el enfoque mío era mejorar el tiempo, aunque todo cambió en el trayecto. ¿Por qué todo cambió en el trayecto? En ese entonces era un buen grupo, tenía como competidor tanto el chino, que ya había corrido esa distancia. Era el dueño del récord. Completo. Sí, creo que el dueño del récord local. Ok. Sí. Tenía a Iván Melgarejo en ese momento. Habían un sinnúmero de corredores que entiendo que tenían más experiencia. Más nivel en ese momento. Que yo, sí. Pero en fin, siempre he dicho, 100 son 100, 42 son 42 y la carrera no se acaba hasta que no se termina. Y nada, y salimos a darle para allá, cada quien a su ritmo. Al principio dijimos, como era muy oscuro y éramos nuevos probando eso, dijimos, vámonos tranquilos hasta que salga el sol. Pero cuando doblamos a la derecha, que empezó esa subida de asfalto, todo el mundo despegó. Cada quien comenzó a despegar. Yo me quedé al principio con uno de ellos y en ese momento dijo, oye, tengo que hacer una parada técnica. Y yo, pues está bien, dale, que te espero. Y cuando veo, segundo viene, segundo va y no avanza, y yo digo, espérate, Livio, hay un corredor que va adelante. Vamos. Entonces ahí el objetivo fue llegarle a ese corredor. Y cada vez que pasaba en un checkpoint, que son los puntos de control, donde estaban los avituallamientos, me decían, óyeme, ese tigre va dado al como el ajón del diablo por ahí. Y yo, cónchale. Pero nada, en fin, en ningún momento bajábamos la guardia, siempre seguíamos en movimiento, porque había tenido una buena preparación y vuelvo y te reitero, 100 son 100 y no se acaba hasta que tú no cruces la línea de meta. Cuando llegué al checkpoint 2 me dicen, óyeme, eso va por ahí. Duro. Y la gente cuando decía, dije, mira, pero hace rato que pasó uno por aquí, y tú eres el segundo. Entonces, si yo me llevaba de lo que la gente me decía, posiblemente bajaba la guardia y no seguía en movimiento. Ya llegando al punto más crítico, que yo me quito el sombrero ante el checkpoint 3, que eso es por ahí por la nuez. Si tú lo miras recto, tú ves la persona ya, pero para llegar a donde esa persona, tú tienes que dar una vuelta y luego caer. O sea, que no es una línea recta. No es una línea recta. Tú lo ves, yo digo, ¿por qué no tiraron un puentecito? Hicieron un caminito por ahí, para me llegar de una vez. Y cuando a lo lejos alcanzo a verlo, al que iba en primero, dije yo, pues está ahí ya. ¿Eso es kilómetro qué? Eso era el kilómetro 40 y pico. Faltaba toda la carrera. Sí. Entonces ahí llegué al checkpoint 3 y me dice, óyeme, este corredor va medio dado.
Y yo, ajá, para ir down va muy duro. A veces son mañas de nosotros los corredores, pero en fin, eso no me detuvo ahí. Seguimos avanzando y llegamos a la pirámide y él había llegado a la pirámide. Cuando tú llegas a la pirámide, ¿qué kilometraje es eso? ¿Qué kilómetro Eso es el 55.6, porque se hace un recorrido de casi 17 kilómetros en Ocoa antes de comenzar a darle Arriba. para arriba, sí. 55.6, yo ahí lo veo sentado. Cuando me vio, hey, ¿qué tal? Vamos arriba. Yo tenía plan de cambiarme la ropa completa porque cometí un error de irme en largo, novato al fin en eso entonces, y la temperatura estaba muy agresiva. En ese momento dije, cambio de plan. Me quité el t-shirt que tenía, me quedé con el pantalón, cogí todo lo mío. Justamente en ese momento salió y yo desesperado dije, dame no solo aproveché esta oportunidad y ahí nos fuimos. Y justamente según recuerdo, que esa parte la recuerdo siempre, la gente decía, ahora es que se va a correr. Ya tú sabes, 50 kilómetros y ahora que se va a correr. Ahora es que se va a correr. Y fue muy motivante. Cuando llegamos a una subida que yo dije, bueno, vamos a ver de qué estamos hechos, me moví un chin más rápido y a partir de ahí tomé la delantera en la carrera. Cuando llegué al kilómetro 70 llegué solo, ya iba en punto de carrera. Hice mi recarga todo rápido, desesperado, loco para que no me alcance. Yo dije, aprovechar la oportunidad. Cuando llego al kilómetro 80, 81 por ahí, que antes salí del parque, ahí me dan la triste noticia. Digo triste noticia en ese momento porque cuando tú tienes un corredor que viene cerca de ti, Te impulsa. Tú tratas de mantenerte siempre activo sin bajar la guardia. Me dicen, el chino abandonó. En ese momento bajé como que de estar motivado, bajé la guardia. ¿Te acomodaste? No, estaba ahí en el checkpoint y me dijeron, mira, una silla, si te quieres sentar un rato, coger aire, que ya... Que va solo. Sí, que ya los que vienen atrás vienen muy lejos. Y en ese momento reaccioné, yo dije, no, voy detrás del récord. Y ahí empecé a bajar. Y llegamos de Granado, sí, los últimos kilómetros, pero logramos el objetivo. No, yo me imagino que cuando tú hablas del kilómetro 80, kilómetro 70, de manera fácil, en mi cabeza, ¿verdad? Es explotándose, porque yo sé lo que duele cada kilometraje. Entonces, tú tener 80 kilómetros en los pies y en el cerebro es algo fuera de lo normal, claro que sí. Entonces, Livio, más o menos una semana de entrenamiento tuyo, preparándote, ¿qué es lo más fresco que tiene ahora el evento que pasó? Una semana de entrenamiento rutinaria tuya, ¿cómo es? Bueno, La estructura, más o menos. ¿Qué tú haces el lunes? Describe más o menos una semana de entrenamiento. Depende en el pico que esté de la semana, pero suelo a veces hacer un 14 kilómetros, por ejemplo, un lunes, combinado con algo de velocidad. Los martes hago algo de fortalecimiento. Yo mismo me doy mi fortalecimiento. Le doy al cuerpo lo que entiendo que necesita cada vez que hago un entrenamiento, identifico qué punto tengo débil. Ahí aprovecho esa parte. También lo puedo combinar con algunas repeticiones en cuesta. Un miércoles podríamos hacer lo que sería el famoso Jackson, que lo aprendí de Miguel, aunque sea un entrenamiento que ya está estructurado en los libritos. Podríamos al día siguiente volver de nuevo a hacer repeticiones, pero unas repeticiones más largas. Casi siempre los viernes me lo tomo de descanso. Los sábados un fondo largo. Si estamos cerca de la carrera, dígase un mes y algo, me gusta ir a visitar el monte.
o si ya estamos a 2 semanas, prefiero darle asfalto al cuerpo. Y los domingos, cuando me decían hay que entrenar un domingo, 60 minutos suave, no, en esa parte soy indisciplinado de correr un domingo. Pero si fallo un día en la semana, trato de compensar, no el entrenamiento que tocaba, sino algo para completar o complementar el cuerpo. Ok, entonces tú entrenas prácticamente 6 días de la semana. Sí, a veces hasta 5 y a veces hasta 4. Ok, mira, y en esos entrenamientos, ¿tú doblas sesión? ¿Entrenas una sola vez al día? Todo depende. Si, por ejemplo, es un martes que me toca fortalecimiento, no lo hago en la mañana con el grupo, corro o muevo la sesión del fortalecimiento para la tarde o viceversa. A veces sí, puedo hacer doble sesión. Creo que se fue mi teléfono, mira, a ver. Okay. Mira, ok, entonces viene ahí, me llamó la atención, cuando tú dices repeticiones largas, ¿qué repetición larga? ¿Cómo es la repetición larga? No, si es para la ultradistancia, eso de millas, 1600 metros, que sería 1 kilómetro más 600 metros. O podrían ser repeticiones de 2 kilómetros o 1 kilómetro. Ok, y lo otro es el Jackson, ¿qué es? El famoso 10 por 800. Mucha gente lo lleva a 6, claro. Se puede ir graduando. Tú haces 4, luego lo lleva a 8, luego lo lleva a 10. Mira, ¿y qué tú buscas con ese entrenamiento? Mayormente con ese entrenamiento uno, en mi caso, cada vez que yo hago una repetición, trato de que el nivel de esfuerzo tanto del primero como del segundo y al llegar al último sea igual. De hecho, mucho de lo que ven mis entrenamientos, cuando salgo a hacer un rodaje X, claro, donde la composición del terreno te lo permite, siempre ando de diferencia entre 1 kilómetro y otro, de 1 segundo, 2 segundos o 3 segundos. Yo digo, aprende a dominar tu ritmo, entonces quiere decir que tú dominas tu cuerpo y dominas tu mente. Bueno, Tú dominas el ritmo, tú dices, no, mi mente yo la domino, porque si me dice vete a 350 y es a 4 que me voy, me quedo a 4. Y así sucesivamente podría pasar con el cuerpo. bueno, sí, en eso sí, que te damos seguimiento, sí vemos que tú eres muy constante con los ritmos. O sea, te montas un ritmo y lo mantienes mucho tiempo. Es una habilidad que no todo el mundo tiene. Livio, tus entrenamientos, ¿qué tú prefieres? ¿Asfalto, sendero, cuesta? ¿Qué tú prefieres para entrenar? ¿Cuál es tu hábitat donde tú te sientes cómodo? Donde tú te sientes feliz. Bueno, si yo tuviera cuesta cerca o alguna montaña cerca, creo que tendrían que llevarme la cama a la montaña. Guay. Lo que significa que es uno de mis favoritos. Pero al fin, depende del objetivo del día a día. Si hay que entrenar asfalto, no tengo problema. Si hay que entrenar en pista, tampoco tengo problema. Si hay que irse a los montes, tampoco problema. Yo le doy al cuerpo lo que esté a mi alcance en ese momento. Pero, más o menos un entrenamiento para esos 100K, ¿qué desnivel tú buscas a la semana o como tú tengas el ciclo? Bueno, mayormente. El desnivel solo se busca, bueno, en mi caso, que vivo aquí en Santo Domingo, lo busco los fines de semana, que serían los sábados. Uno siempre busca fatigar el músculo, tanto en la cuesta como en la bajada, para crear esa adaptación. Porque no hago nada con ir a correr 100 kilómetros y a la semana lo que consigo, vamos a decir, son 500 o 1000 metros de nivel positivo, donde el acumulado van a ser más de 2000. Entonces, cuando tú llegues a cierto punto, el cuerpo te va a decir, oye, ¿qué tú estás haciendo conmigo? Si tú a lo máximo que tú me llevaste a sentir fatiga fue a 1000 y vamos por 1500. Entonces, ahí es donde uno empieza a pagar el precio de un entrenamiento no bien
estructurado o bien distribuido. Bien, mira, eso de que hago como contradictorio siempre, porque ¿qué pasa? El corredor común evita la cuesta, evita nivel positivo, y uno siempre anda buscando dónde corre, ¿verdad? Que sea plano. Que sea plano, mientras más plano, mucho mejor. Bueno, mira, yo siempre digo que a veces el corredor que entrena para darle a ver a los demás los números, siempre busca la ruta que sea más rápida y cómoda. Pero si tú entrenas en base a tus objetivos, no en base al objetivo de los demás, entonces tú entrenas en el terreno que realmente tú vas a competir. No necesariamente tienes que hacer la ruta de la carrera. En el caso mío, tenía que ir a la ruta de la carrera porque era lo único que tenía bajo esas condiciones. Y creo que cada quien debería hacer lo mismo. Si tú vas a correr un maratón y el maratón estudiaste la ruta y tiene 300 metros de nivel positivo, no puedas pretender meterle nada más 50 o 100 metros de nivel positivo acumulado en la semana. Hay que romper esos parámetros, hay que salirse de la zona de confort, porque si nos quedamos en la zona de confort, cuando nos encontremos con 2 kilómetros subiendo, vamos a decir, mira, espérate, Lengua afuera. Ahí el cuerpo grita, aunque hay kilometraje. Hay mucha gente que dice, no, que la subida del mirador del 2.5, claro, es una subida, pero depende en el kilometraje que tú vayas. Ahora imagínate que tú hagas como he visto algunos casos, que cuando llegan al 2.5 se devuelven para no coger, que eso es algo, claro, esto no significa que estoy subestimando la calidad de entrenamiento de cada quien. Cada quien le da a su cuerpo lo que entienda que tiene que darle. Ahora bien, si usted quiere resultados, tiene que trabajar en base a lo que usted quiera. Si no, quédate acotado y ve a la carrera. Bueno, eso pasa mucho. Eso, tú lo dices como un tituela, pero pasa mucho. Mira, eso del desnivel, ¿qué pasa? Que he escuchado muchos corredores que hablan que eso te pone lento. Y por eso evitan ese tipo de terreno. Porque te pone lento en carrera. Yo diría te da fuerza, pero te pone lento. Bueno, eso sería en la parte de cuando ya tú estás trabajando para hacer una carrera de ultra distancia, que sería como cerca del Caribe. Que tú no haces nada con trabajar velocidad a 320 o repetir a 250, y tú en esa ruta en ningún momento tú vas a correr a 255 o a 310. Quiere decir que tú estás haciendo un gasto de energía innecesario. Claro, cada entrenador con su librito y cada quien dándole al cuerpo lo que necesita. Realmente cuando entrenamos en la montaña nos ponemos lentos, pero nos volvemos más resistentes. Ok, que he visto que mencionaba mucho, darle al cuerpo lo que necesita. ¿Cómo uno sabe lo que tu cuerpo necesita? ¿Cómo uno logra saber? Por ejemplo, si yo siempre pongo de ejemplo, padre. Si su entrenador lo manda a hacer una repetición de 1 kilómetro y le dice, repíteme eso por 4 y descansa 2 minutos. Y cuando tú haces la primera, suponte tú que lo haga a 4:00. Es un ritmo que casi la mayoría podrían dominar. ¿Dominar? En repetición, 4:00. Bueno, vamos a ponerte 5 flash, 5:00. Ok, ahora sí estamos hablando. Y cuando tú vas en los 800 metros, antes de llegar a ese punto, y tú sientes cansancio, tanto en la pierna, o que sientes que el braceo no te ayuda, o que la respiración está muy saturada, pero tú logras hacer 5:00. Luego en la segunda, que tú arrancas, tú sientes como que esa respiración te cuesta y que el abdomen te da como que ese comezón, te dice, oye, ¿qué es lo que es? Quiere decir, te está dando señales de que hay un punto débil. O si cuando tú vas corriendo y después que tú tienes 5 kilómetros en la costilla, tú sientes como que el cuerpo, en términos, vamos a esta palabra que no debería,
siente el de guañangue, Sí. que No. se cae todo. Tú el corredor sabes lo que es eso. Pues, que va de guañangado. Entonces quiere decir que tú necesitas trabajar cierta parte del cuerpo. Pero eso es uno mismo haciéndose su análisis. O cuando el entrenador te ve y te dice, oye, debería de mejorar la postura o bracear así o corregir la postura un poco hacia atrás o inclínate un chin hacia adelante. Bueno, entonces tú recomendarías que cuando uno entrene, se escucha feo, con un entrenador. Sí. Que no entrene solo a lo que tú entiendas. Mira, Que te ponga en manos de un profesional. todo va a depender de la disciplina de la persona y de la madurez de la persona. Por ejemplo, alguien que empiece a correr nuevo y que tenga, vamos a decir, un año corriendo, aunque haya tenido un entrenador anteriormente y luego dice, no, ya yo me puedo entrenar. Es algo que no todo el mundo está capacitado para hacerlo. Pero ya cuando tú tienes la experiencia y que no solo tienes la experiencia, sino que la implementas con las demás personas, tú puedes entrenarte solo. En mi caso, yo tengo un tiempo que me estoy entrenando solo, pero claro, a veces uno pierde el enfoque cuando tiene a un grupo de personas que tiene que darle seguimiento, uno lo pierde entre sí mismo, pero siempre se busca la parte de la motivación y la disciplina. Pero sí debería de tener por lo menos una supervisión, aunque sea una vez al año. ¿Sabes? Yo siempre he estado opuesto a esa parte, de que tú me digas qué hacer, pero que tú no veas cómo braceo, cuando voy por 1 kilómetro X, cómo va mi postura, pero es algo que cada quien debe de respetarlo y cada quien lo asimile de la forma que entienda pertinente. Sí, mira, esa parte de que tú que te supervise otra persona, la veo interesante. Porque uno como corredor, uno siempre entiende que va bien. Porque uno nos está mirando. Y uno siempre entiende que va en la mejor postura. Hasta que tú te ves en un video o en una foto. Ahí dice, pero yo iba de lado. Oye, mano. Porque en el kilómetro 35 yo iba casi besando el piso. Uy, esa parte. Entonces, Livio, ¿qué entrenamiento es el que menos a ti te gusta? Un entrenamiento que no te gusta, pero que tú sabes que es el que te pone fino, que te pone ready. Bueno, vuelvo y te reitero. La parte del enfoque y la disciplina hace que todo te guste, aunque no te guste. Por ende, no te puedo decir no me gustan las repeticiones, no te puedo decir no me gusta hacer una corrida larga, porque no, hasta ahora no he llegado a ese punto crítico. Lo que sí podría decirte es que hay un día que sí no quiero entrenar, pero analizo el porqué. Si es que estoy muy fatigado del entrenamiento anterior o si no logré descansar bien, ahí ya la cosa cambia. Pero decirte que no me gusta un entrenamiento en sí, hasta ahora no he llegado a ese punto. Mira, eso me parece muy interesante. Eso cuando tú hablas de que uno se conoce, ¿verdad? Que tú sabes o te das cuenta qué te hace falta. Y justamente cuando tú estás muy cansado, te sientes muy cansado, poder identificar por qué eso. En mi caso, a veces cuando estoy muy cansado, quiero seguir dándole. Entonces, esa parte de que uno pueda observarse y mejorar. Una pregunta, Livio. En esos entrenamientos largos, una semana dura, cuando tú te sientes muy fatigado, ¿tú continúas con los entrenamientos, lo pausas, lo reajustas? ¿Qué tú haces? O sea, mañana te tocan a ti 50 kilómetros y hoy tú te sientes muy cansado. ¿Tú lo haces de igual forma o lo pospones para otro día? Mira, yo siempre le digo a los muchachos míos que un entrenamiento, que prefiero que me suspendan un entrenamiento cuando tienen algún tipo de molestia, pero que a la misma vez hagan el análisis y que me compartan la información para ello ver el tipo de ajuste que podríamos hacer.
Y si llego a la semana que me toca un fondo de 50 kilómetros y no tengo ninguna molestia y es un cansancio físico, entonces ahí entra en función la parte mental. Y uno busca la chispa, la motivación de que, ok, estamos cansados, pero vamos a intentarlo. Entonces, a medida que vayamos avanzando en el camino, vemos si es necesario suspender ese entrenamiento para continuar con el día a día, porque hay entrenamientos que yo le digo, mira, mejor suspéndelo y que podamos retomar de nuevo al entrenamiento siguiente. No volvemos a buscar ese mismo entrenamiento, sino que continuamos con el día a día y vamos haciendo los ajustes necesarios. De que haya un momento de que haya que abandonar un entrenamiento por cansancio, sí, es válido, porque el cuerpo necesita descanso y el cuerpo te habla solo. Si no se lo das tú, ella lo coge obligado. Mira, ¿y cómo uno identifica, Chulo, cuando uno está cansado que tiene que parar un entrenamiento? Porque cansancio lo tiene uno, cada vez que tú sales a entrenar te cansa. O sea, ¿cómo uno identifica cuándo tú debes parar o cuándo debes continuar o cuándo posponer para otro día? Yo diría que existe la parte del cansancio físico, mental, que por eso muchos corredores, claro, a los deportistas profesionales a veces lo mandan a hacer campamentos, sino para despejar la mente y que puedan tener ese enfoque. Suponte tú que tú en 21K domines el 500 y que un día te toque hacer 12 kilómetros a ese ritmo y que tú vas a 5 o 10 y tú sientes que va realmente a 4:55, pero te está muriendo. Ahí el cuerpo te está diciendo, oye, estamos en el entrenamiento, pero las sensaciones que tú sentías la semana pasada a 5:00 no es las sensaciones que tú sientes hoy a 5:10 y donde tu percepción cree que tú vas haciendo un nivel de esfuerzo para ir a 4:50. Eso es una de las señales que uno debería de tomar. Claro, aprender a conocer el ritmo que uno domina para cuando llegue a ese punto crítico, saber qué está pasando en el momento. Sí, yo creo que eso es un poquito complicado, Chulo, porque tú dominar un ritmo, ¿qué pasa? En un abanico de tantos corredores, y tú me dices, mira, tú tienes que dominar un ritmo donde tú te sientas cómodo, pero al final de cuentas, los entrenamientos no es para tú sentirte cómodo, es para tú sentirte incómodo. Hay entrenamientos que tú tienes que correr cómodo, tanto con el ritmo. Cuando decimos cómodo, es cómodo, es que tú vayas corriendo y que tú veas a un Juan de los Palotes a 1 kilómetro y que tú le digas, ¡hey, fulano! Que tú sigas corriendo, pero tenga esa facilidad de hablar. Claro, por eso existe el entrenamiento aeróbico y anaeróbico y el entrenamiento en umbral. Ahora, cuando te toca un entrenamiento que es exigente, ya ahí tú nada más levantas la mano o haces el gesto con la cabeza. O no quiere que te salude. O no quiere que te salude. Pero sí, los entrenamientos están para correrse tanto cómodo como incómodo. Chévere. Mira, Chulo, el pico. Háblame del pico. El pico, la matacana. Hay que quitarse el sombrero ante el pico. ¿Qué es eso del pico spray? Ay. Bueno, no te voy a hablar de la historia del pico, pero sí te voy a hablar de mi travesía. El pico. Cuando vengo de romper el récord en los 100K con la 10:29, me dicen, oye, debería de probarte el pico spray. Y yo, vamos arriba. Nunca uno dice que no sin haber probado. Y ahí seguíamos de la mano de Miguel Vázquez. Y nada, comenzamos a entrenar para el pico, pero no sin haber conocido el pico. Íbamos a Ligüero, íbamos a un lugar que se llama Valle de Dios. Visitábamos algunos lugares que tenían sus complicaciones. Sus complicaciones, sí. Pero nunca
habíamos ido al pico. Y nada, resulta que me encuentro con los mismos corredores que estaban en los 100. En el pico. Fueron al pico, sí. Ahí vuelve de nuevo y se repite la historia. Y nada, ya estando en el pico, yo fui forrado la primera vez de Quisio-Tape porque tenía alguna molestia en la rodilla y todo eso. Entiendo que por el nivel de exigencia de venir de los 100 y luego ir al pico. Y nada, y fuimos al pico. Línea de salida y vamos arriba. Y a medida que íbamos avanzando, íbamos conociendo lo que era el pico Duarte en realidad. Y en una de esas travesías me caí. Fue un estrellón que me sacó el aire. Llevaba un compañero delante que no se inmutó en ese momento a mirar hacia atrás. Y nada, y me levanté y continué. Porque tú te levantas y tienes que seguir. No puedes esperar que vengan a ayudarte a parar o que vengan a limpiarte o a darte consuelo. Ahí llegué a compartición, todo bien. Llevaba un corredor adelante que iba dado al pecado. Cuando de compartición empezamos a subir al valle de Lili, ahí empiezo a sentir mareo, náusea. Me sentía sonámbulo. Entonces ahí yo buscaba como que cómo seguir en movimiento y no pararme a esperar que pasen esos efectos que no sabía si iban a pasar estando parado o estando en movimiento. Cuando logro llegar a Lili, recuerdo que crucé la mano en cruz y la puse en un palo y apoyé la cabeza y me dice uno de los muchachos, estaba cenizo yo, pero yo no sabía de qué era que estaba cenizo. Y dice, oye, pero tú sí estás cenizo. Y yo en fin me dije, pero tienes que irte, porque si no, no va a haber forma. Y nada, y ahí comenzamos a subir a ver a Duarte. Cuando yo llego, que encuentro un planito allá donde Duarte y yo voceando, ¡es por aquí! Y nadie me responde, Entonces era nuevo, seguí el caminito y yo, ¿pero a dónde que está Duarte? Y yo, busca a Duarte. Y ya venía el otro corredor que estaba adelante en el descenso. Y nada, dije yo, óyale, va bien. Logramos llegar a donde Duarte. Hay que hacerse una foto obligatoria para decir que tú llegaste. O sea, que hay que ir con un teléfono. Hay que ir con un teléfono y hacerse su selfie, respetando siempre a Duarte, sin gestos raros y nada. Y que estoy aquí. Sí. Y yo en una dije, cónchale, Duarte, te trajeron lejos. Y ahí comienza lo que yo diría la película, el descenso. Comencé a bajar como un loco. Llegué a compartición. ¿Compartición qué kilómetro es? De allá para acá creo que es el 36. ¿El pico Express cuántos kilómetros son? 46 en total. Ok. De aquí para allá son 26, en fin. Los números y yo somos... Oye, que después de 100 kilómetros, 46, tú dices, coño, eso es nada. No, muchachos, son dos polos opuestos, hacen así. Negativo por aquí, positivo por allí. Nada que ver. Nada que ver uno con otro. Nada que ver una con otro, sí. Nada, llegamos a compartición, me dicen, oye, va 2 minutos de ti, el que va primero. Y yo, mira, 2 minutos en la montaña son 2 minutos que rinden. Y nada, entonces después de compartición, viene la famosa vela. En la vela yo me di el primer